Un saludo, estimados hermanos, bendiciones. Espero que en el día de hoy se encuentren muy bien, aquellos de buena voluntad. Y claro está que cuando yo me refiero a aquellos de buena voluntad, me refiero a aquellos que son personas que han despertado, que despiertan, respetan esta filosofía y la siguen. De antemano quiero decirles que, por ejemplo, una persona, 2 o 3 personas que yo he conversado con ellos y me han dicho, óyeme Montoya, la pelea va a ser dura con esta filosofía que tú estás trayendo y que tú estás llevando a la realidad, a la verdad de lo que son las prácticas y adoraciones a los espíritus, a los poderes de la naturaleza, a la creación, a las que se le han adjudicado infinidades de nombres. Y yo simplemente le contesté, bueno, la pelea será dura para aquel que quiera pelear en contra de esta filosofía, porque yo no peleo con nadie. Yo solamente lo único que hago aquí es predicar lo que yo considero, creo y estimo. Punto. Los demás tienen derecho a practicar lo que ellos quieran y de la forma que lo quieran hacer. Ese no es mi problema. Incluso me interesa siempre desde el punto de vista de hacer ver a los practicantes de estas creencias de que aquello está incorrecto y que así lo considero yo y expongo. Por lo tanto, yo no tengo contra quién guerrear, porque cuando no existe enemigo filosófico o un enemigo que pretenda contrarrestar lo que yo estoy diciendo con sus teorías, no tiene por qué hacerlo, porque yo no creo en ellas. Yo no creo en lo que están practicando mal hecho los demás. Por lo tanto, mi filosofía, mi creencia no está en discusión. Sería irónico y muy poco inteligente de mi parte de que yo me ponga a discutir con otras personas o a debatir con otras personas en la forma que se practica lo que son las religiones ancestrales.
porque automáticamente me estoy saliendo de mi filosofía, me estoy yendo fuera de ella y estoy dándole un crédito de duda a mi filosofía y un crédito de discusión para certificar si mi filosofía está correcta o no, pues al que esté en contra mía, y eso no va a suceder. Por lo tanto, conmigo no hay discusión. Podrán decir, hablar, cuestionar, calumniar y todo lo que eso a mí me es antiflogitínico. A mí no me interesa nada de eso, porque no hay guerra si no existe rival, y como yo no considero rival a ninguno de los que practican las religiones ancestrales, en general todas las que yo practico, no los considero rivales, por lo tanto no hay enemigo. Y yo el enemigo no lo enfrento platicando, ni dialogando con ellos, porque dialogar es pérdida de tiempo, dialogar es darle tiempo al enemigo, dialogar es darle tiempo que se reorganice, tanto mental como físicamente. Y yo no soy de dialogar nada, yo no dialogo, y lo he demostrado durante toda mi existencia en Miami, desde los 43 años que llegué de Cuba a los Estados Unidos, que yo no dialogo. Yo cuando creo en una cosa y considero que está correcta, porque la he analizado profundamente y he utilizado la lógica por los cuatro costados, señores, no tengo por qué dialogar nada. Por lo tanto es así, así es. ¿Y por qué yo tengo que dialogar con los que están pensando diferente a mí? Creo que es ilógico yo dialogar con alguien que piense diferente, porque ¿qué es lo que voy a hacer? Tratar de convencerlo. Yo no convenzo a nadie. Usted tenga la completa seguridad. Si usted dice usted no convence a nadie con eso que usted está diciendo, no, esa no es yo no pretendo convencer a nadie con ningún cuento, ni ninguna mentira. Yo simplemente lo único que hago es predicar. Entonces aquel que se incorpore, analice, utilice la lógica y considere que lo que yo estoy diciendo es verdad o que tiene sentido, pues automáticamente que se incorpore y se convierte automáticamente en un seguidor de la fe de los estebanistas, el ministerio que yo he fundado, Iglesia de Dios de los Estebanistas. Bien, hoy estaremos hablando de lo que son realmente los fundamentos que litúrgicamente tienen poderes espirituales sobrenaturales. Y acuérdense que cualquier poder espiritual que exista, eso es un poder sobrenatural, porque no está dentro del contexto de lo que cotidianamente, o sea, todos los días estamos viendo o estamos viviendo. Ya cuando entramos en el mundo de la espiritualidad, ya esos son fenómenos de la naturaleza, secretos de la naturaleza. Por lo tanto, todo lo que involucre eso es algo sobrenatural. Es sobrenatural que usted vea un espíritu. Es sobrenatural que usted pueda manejar un fundamento
espiritual, y que ese fundamento sacie, podemos decirle así, sus deseos o le complazca en su voluntad. Eso es sobrenatural. Por lo tanto, todo lo que estamos nosotros practicando es sobrenatural. En el caso de esos fundamentos en lo que son las prácticas congas o africanas, llevadas a Cuba y en Cuba sincretizadas con la Iglesia Católica, y ya tienen su historia, y usted vea videos que yo he hecho por ahí, ejemplo de lo que se llama la rama de Santo Cristo Buen Viaje, cómo es que surgió esa rama. Y recordemos de que el sincretismo dentro de todas las creencias existe en todos los credos que puedan existir en esta tierra. En alguna parte está sincretizada de alguna forma, de alguna manera, entrelazada con otras liturgias ancestrales. Porque recordemos que una filosofía desprende a otra y otra a otra. ¿Por qué? Porque existen los disidentes. Y disidente es aquel que cree en lo que usted está diciendo, pero no completamente. Él utiliza las bases de su creencia y su filosofía para él crear la de él. Y por lo tanto, es una cadena. Entonces, en el caso ejemplo mío, que yo practiqué toda esta religión de una sola forma, como la practican los actuales creyentes de las religiones yorubas y bantú ancestrales, hasta el año 2001 yo era un practicante similar 100%. Después del año 2001 pues me convertí en un disidente. Un disidente, y cabe la palabra y no quiero que la confundan, revolucionario. Recordemos que la palabra revolución o revolucionar o revolucionario no corresponde necesariamente a ningún tipo de política, ni ideología comunista, ni socialista, ni nada de eso. Cambiarle a la tecnología completamente a un submarino es una revolución tecnológica. Significa el movimiento, cambios, llevar lo antiguo a lo moderno o cambiar un sistema. Eso es lo que significa revolución. Ahora que los comunistas, los fascistas, los dictadores se la hayan adjudicado como consigna, pues, señores, aquí cada cual tiene derecho a hacer lo que le da la gana, y otras cosas es que los demás le crean lo que ellos están diciendo. Y es aquí donde está el disparo. Ese disparo en nuestras prácticas, que es donde divide mi creencia antigua, pasada, cultural, cubana, a la que le llaman práctica de religiones afrocubanas, al cambio total de lo que es el rescate de la ancestricidad primera, basada en el descubrimiento de los secretos y no en sus liturgias místicas. Porque recordemos que dentro de una creencia que comienza con una filosofía verdadera, comienza a crecer y automáticamente, para hacerla más exquisita, podemos decirle así, y más sorprendente,
pues automáticamente comienzan a mistificarla. Al usted mistificar algo real, algo original, pues automáticamente lo comenzó a corromper. Y todo aquello que se corrompa, pues automáticamente deja de ser efectivo. Ya no funciona, ya no sirve. Y llega el momento entonces que hay que revolucionarla. Y este es el acto hecho filosófico que yo he creado con la ayuda de los espíritus, ángeles superiores y los conocimientos que yo he adquirido en toda mi vida, donde yo he conjugado una cosa con la otra, esto con esto, esto con esto, utilizando el extracto de cada una de ellas, la lógica, la combinación y penetrando lo más profundo dentro de lo que es el misterio y el secreto de todo eso. Y aquí es donde nace lo que es la Iglesia de Dios de los Estebanistas y el Reino de Ohaife. Por eso nuestro lema es: la naturaleza y el espíritu salvan, a través de sus poderes y sus misterios. Pero dentro de todo esto siempre están las carambolas. Y como dije hace un rato atrás, todas las religiones están sincretizadas. Por lo tanto, significa que la nuestra no va a estar exenta de ese sincretismo ancestral, pero adaptada a la filosofía que yo predique y a las revelaciones que me van dando como enseñanza el ángel espíritu superior Esteban I. Lo único que en nuestro caso, nosotros no vamos a estar creyendo en euforias ni culturismo de etapas o transitorios, sino simplemente en una sola creencia que nunca debe de cambiar o nunca se puede cambiar. Porque si llegamos a eso, pues entonces automáticamente comenzó lo que se llama el cambio y la destrucción de esa fe, o de esta filosofía. Y esto no va a costar trabajo. A mí lo único que me ha costado de trabajo esto es todo lo que he tenido que aprender durante tantos años, y que tenga que venir a predicarla cuando ya prácticamente soy un anciano. Podemos decirle así fácilmente como esa famosa canción amorosa, y le digo amorosa porque yo le tengo amor a mi fe, a mi creencia, a los espíritus. Entonces yo acabo de decir de que estoy predicándolo ya cuando ya estoy llegando a la ancianidad, que estoy bastante mayor. Entonces es como aquella canción tan hermosa de Charlie Chaplin, que el escritor, quien la escribió fue Charlie Chaplin, que decía o dice: tú llegaste a mí cuando me voy. Y búsquenla. Se llama Entre Candilejas. Significa, señores, que aunque yo por ley de Dios y de la vida, si no es que su voluntad que sea antes, ya por vejez, la distancia es muy corta. Es muy corta. Y ese es el tiempo que yo tengo para dejar establecido esto, creado, y dejar a las personas correctas al frente de esto, aquellos que sean capaces de sostenerlo e incapaces de dejarse vencer, que tengan que tener la misma voluntad que tengo yo,
y el mismo valor, tanto como hombre como espiritual. Y para eso yo he asignado lo que se llama mandamientos dentro de estas prácticas, para que de forma institucionalizada y legal se tengan que respetar. Y eso evitaría automáticamente de que esto cambie de una forma en que los esfuerzos que yo haya llevado a cabo para poder lograr esto no hayan sido en vano. Y les recuerdo algo: las liturgias, los trabajos, todas esas cosas que tienen que ver con un misterio religioso que yo le brinde a las personas que las necesiten, pueden estar vinculados a este reino, pero simplemente lo dice la palabra, forma parte de él como liturgia, pero no necesariamente como filosofía, porque la filosofía es el sostén de la fe, de la creencia y de lo que usted estableció para que crezca. La liturgia es la forma que puede ser bienaventurada, buena, para el bien, como puede convertirse en la más oscura y horrible. Y eso va a depender en dependencia de los hábitos morales que viste el hombre. Y cuando me refiero a hombre, me refiero a humanidad. Y entonces de eso depende usted. Las creencias en lo que es la liturgia de los poderes sobrenaturales, los fundamentos, a los que en las prácticas conga o mayombe en Cuba le dicen engangas, señores, nosotros le estableceremos una definición diferente a esos nombres africanos, aunque usted esté viendo la semejanza. Pero lo que no queremos es, en nuestra fe, en nuestra religiosidad, es seguir practicando con el mismo significado que le han hecho creer a las personas, alegórico o místico o no, y que vayamos a estar confundiendo a los creyentes con que se está practicando lo mismo que están practicando las personas hoy en día que tienen que ver con lo que es las religiones yoruba, conga o bantú. Por eso que iremos y estaremos cambiándole las definiciones a cada fuerza sobrenatural, esas que le llaman empungos o engangas, porque nosotros no somos Congo. Yo no me considero Congo, ni me considero Carabalí, pero sí me considero una persona heredera de sus creencias, de sus liturgias religiosas, porque forman parte y componen la creación. Pero eso es muy diferente a que yo esté de acuerdo con la cultura que se haya establecido en Cuba. Nosotros practicamos una religión que buscamos sus poderes para salvarnos de cualquier cosa. De cualquier cosa. No para que nos salven después que nos muramos. No, yo quiero salvación en los dos lados. Aquí
y allá. Que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia. Que tenga buenas noches, buenas tardes, buenos días, según el horario que nos estén viendo. Gracias.